Mi esposo desapareció durante 6 largos días y finalmente cruzó la puerta con una sonrisa de suficiencia. Deberías estar agradecida de que siquiera volví a casa. Lo miré con calma y respondí, tienes razón. Gracias, pero esta ya no es tu casa. Entonces le entregué el sobre amarillo y observé cómo hasta la última gota de color abandonaba su rostro. Deberías estar agradecida de que siquiera volví a casa. Silas estaba plantado en nuestro recibidor después de 6 días de silencio absoluto, con aspecto descansado y radiante, esperando gratitud por regresar de la aventura que yo ya había documentado. Creía que seguía siendo la esposa complaciente que ignoraría una colonia que ella no compró y mentiras sobre congresos que jamás existieron. Se equivocaba. Pero para entender cuán catastróficamente se equivocaba, necesito llevarlos 3 meses atrás, a cuando todavía creía en el matrimonio que pensaba tener. A cuando todavía era Eliza Brennan, la que inventaba excusas para conductas sospechosas y se convencía de que confiar significaba no hacer preguntas incómodas. Antes de descubrir que los cimientos de 12 años juntos se habían estado disolviendo en silencio mientras yo estaba demasiado ocupada manteniendo las apariencias como para notar las grietas. Antes de continuar, quiero agradecerles por estar aquí y compartir estas historias de resiliencia y fortaleza estratégica. Si creen que la traición merece rendición de cuentas y que protegerse a uno mismo importa, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla todo. Mi nombre es Eliza Brennan y soy consultora de marketing en Chicago, especializada en estrategia de marca para empresas medianas que navegan la transformación digital. Durante 7 años estuve casada con Silas Montgomery, arquitecto en Morrison & Associates, una de las firmas de diseño más respetadas de la ciudad. Antes de casarnos, habíamos salido 5 años, lo que significaba que llevábamos 12 años en total construyendo lo que yo creía una alianza inquebrantable. Tiempo suficiente para creer que conoces a alguien por completo. Tiempo suficiente para estar devastadoramente equivocada. Nos conocimos en una producción de teatro comunitario en nuestro barrio, donde yo manejaba la publicidad y él construía la escenografía. Recuerdo haberlo observado trabajar durante los ensayos, la precisión meticulosa con la que medía la madera y ensamblaba las estructuras que se convertirían en el mundo temporal de la obra. Se acercó a mí durante un descanso, todavía con aserrín pegado a la camisa, y me preguntó si quería un café. Hablamos durante 3 horas en una cafetería a 2 cuadras del teatro, dibujando sueños y planes a futuro en servilletas de papel que ambos guardamos durante meses como si fueran reliquias preciadas que marcaban el inicio de algo importante. Aquellos primeros años estuvieron definidos por una lucha hermosa. Silas intentaba establecerse como arquitecto en un mercado brutalmente competitivo, aceptando proyectos que pagaban poco pero fortalecían su portafolio y su reputación. Yo escalaba de consultora junior a estratega senior, trabajando jornadas de 16 horas para demostrar que era indispensable ante clientes que inicialmente cuestionaban si alguien de mi edad podía aportar valor estratégico. Sobrevivíamos a base de comida para llevar y ambición compartida, celebrando pequeñas victorias con champán que apenas podíamos costear y cenas íntimas en nuestro diminuto departamento donde la cocina y la sala ocupaban el mismo espacio de 12 metros cuadrados. Mi madre lo había desaprobado al principio, calificando la carrera de Silas como inestable y cuestionando si un arquitecto podía ofrecer la seguridad que ella había imaginado para mi futuro. Le demostramos que estaba equivocada, juntos. O eso creí en su momento. Para cuando nos casamos, ambos habíamos alcanzado versiones del éxito que se sentían ganadas con esfuerzo y profundamente compartidas. Silas había conseguido su puesto en Morrison & Associates, donde eventualmente ascendió a diseñador senior. Mi práctica de consultoría había crecido hasta el punto de manejar contratos de 6 cifras y rechazar proyectos porque mi agenda no daba para más. Nos mudamos a un condominio de 2 habitaciones con ventanales del piso al techo que daban a la ciudad, un espacio que amueblamos gradualmente con piezas que representaban nuestra estética conjunta. No era lujoso en absoluto, pero sí cómodo e innegablemente nuestro. El condominio se había comprado principalmente con dinero de una herencia que recibí de mi abuela, un detalle que más adelante resultaría legalmente significativo de maneras que no podía haber anticipado durante aquellos años optimistas. Nuestra vida juntos había desarrollado ritmos que parecían la arquitectura de una alianza genuina. Los sábados por la mañana estaban reservados para el mercado de productores cerca de Lincoln Park,
donde Silas seleccionaba verduras con la misma atención cuidadosa que aplicaba a los materiales de construcción, mientras yo cargaba las bolsas reutilizables y comentaba sin parar sobre el precio absurdo de la col rizada orgánica. Los viernes por la noche eran noche de película con comida del restaurante tailandés de la esquina. Su elección de película alternaba con la mía en un sistema democrático que habíamos mantenido durante años. Organizábamos cenas donde los amigos nos llamaban regularmente la pareja que hace que el matrimonio parezca fácil. Un cumplido que yo aceptaba con orgullo y que ahora se sentía como evidencia de mi propia ceguera voluntaria. Yo atesoraba sobre todo las pequeñas intimidades. La manera en que Silas leía en voz alta pasajes de revistas de arquitectura mientras yo trabajaba en presentaciones para clientes en la mesa del comedor, compartiendo conceptos de diseño interesantes como si fueran tesoros que quería que yo apreciara. Nuestros chistes internos acumulados y referencias que nos hacían sentir que hablábamos un idioma privado que solo nosotros entendíamos. El silencio cómodo de dos personas que no necesitaban conversación constante para sentirse conectadas. Esos detalles habían constituido mi evidencia de que nuestro matrimonio era sólido, funcional, tal vez incluso envidiable para otros que luchaban con la dinámica de pareja. Los cambios habían comenzado aproximadamente 3 meses antes de aquella confrontación devastadora en la puerta. Sutiles al principio, fáciles de racionalizar por separado, pero formando un patrón que yo había elegido activamente no reconocer como significativo hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. Silas empezó a despertar más temprano de lo habitual, su alarma de pronto programada a las 5:30 en lugar de las 6:15 que había mantenido durante toda nuestra relación. Pasaba periodos prolongados en el baño con la puerta cerrada, saliendo ya vestido y oliendo a una colonia que yo definitivamente no reconocía. El aroma era caro, distintivo, nada remotamente similar al aftershave de farmacia que había usado durante todos nuestros años juntos. Cuando le pregunté al respecto una mañana de manera casual, mencionó algo vago sobre haber recibido una muestra en una reunión con un cliente. Un detalle demasiado menor para cuestionarlo directamente, pero lo bastante notable como para alojarse en mi memoria. Su comportamiento con el teléfono cambió drásticamente durante ese periodo. El aparato que solía reposar despreocupadamente sobre mesones y mesas de noche se convirtió en una extensión permanente de su cuerpo, siempre boca abajo, siempre al alcance inmediato de su mano. Cuando yo entraba a una habitación donde él estaba escribiendo mensajes o navegando, giraba la pantalla con movimientos que eran apenas un poco demasiado rápidos, apenas un poco demasiado deliberados para ser inconscientes. Su portátil adquirió nuevas contraseñas de protección de la noche a la mañana. Páginas que antes cargaban automáticamente ahora requerían autenticación. Pequeñas fortificaciones digitales que individualmente no significaban nada pero que en conjunto sugerían a alguien construyendo muros metódicamente. Las irregularidades financieras empezaron a aparecer en los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Retiros de efectivo ocurrían cada jueves sin excepción, siempre exactamente $200. Cantidades cuidadosamente calibradas para no activar alertas de fraude, pero lo suficientemente consistentes como para establecer un patrón inconfundible una vez que empecé a prestar atención. Aparecían cargos de restaurantes que jamás habíamos visitado juntos, siempre entre semana, cuando le aseguraba estar trabajando hasta tarde en proyectos exigentes. Cuando le pregunté sobre sus horas extendidas en la oficina, sus explicaciones se fueron haciendo progresivamente más cortas y notablemente más defensivas en tono. Es un proyecto exigente, Eliza. Tú entiendes cómo funcionan las fechas de entrega, decía con un filo de irritación que parecía diseñado para desalentar más preguntas. Yo entendía las fechas de entrega a la perfección. Eran centrales en mi propio trabajo de consultoría. Pero las fechas de entrega, en mi experiencia, no solían requerir colonia nueva, comportamiento secreto con el teléfono ni retiros regulares de efectivo que formaran patrones sospechosos. Mi mejor amiga, Clare, notó mi deterioro antes de que yo misma admitiera plenamente el problema. Durante nuestro café mensual en nuestro lugar habitual cerca de Millennium Park, me estudió con la evaluación profesional de alguien que había pasado toda su carrera documentando la disolución de relaciones. Clare era abogada de divorcios, una de las más exitosas de Chicago, y alguien a quien conocía desde la universidad, que me entendía lo suficiente como para reconocer cuando algo fundamental había cambiado en mi vida. Te ves completamente agotada, había dicho, no como observación casual, sino como diagnóstico clínico que exigía explicación. ¿Qué te está pasando realmente?
Me encontré confesando detalles que no había planeado conscientemente compartir con nadie. La creciente distancia emocional de Silas. Los cambios de horario inexplicables. La colonia que olía a secretos caros. La vigilancia del teléfono que sugería que estaba protegiendo información que no quería que yo accediera. La sensación creciente de que vivía con alguien que seguía físicamente presente pero que emocionalmente se había mudado a un lugar a donde yo no estaba invitada a seguirlo. Clare escuchó sin juzgar visiblemente, pero vi el reconocimiento cruzar fugaz por su expresión. El reconocimiento profesional de un patrón de comportamiento que había presenciado incontables veces en su práctica legal. Eliza, me he encontrado con esta combinación exacta de comportamientos al menos 1000 veces en mi trabajo, dijo con cuidado, su tono equilibrado con precisión entre amistad personal y observación profesional. No estoy afirmando definitivamente que Silas tenga una aventura. Pero necesito que entiendas que lo que describes representa señales de alerta de manual. Confía en tu instinto. Suele ser acertado, y la mayoría de las personas en realidad saben la verdad mucho antes de estar psicológicamente listas para admitirla conscientemente. No insistió después de plantar esa semilla. Clare entendía intuitivamente que yo necesitaba llegar a la conclusión por mí misma en lugar de que me la impusieran desde fuera. Pero esa noche, acostada junto a Silas mientras él navegaba por su teléfono con la espalda deliberadamente vuelta hacia mí, sentí algo quebrarse audiblemente dentro de mi pecho. No exactamente el corazón rompiéndose, sino más bien los cimientos de mi negación fracturándose bajo el peso acumulado de evidencia que ya no podía racionalizar con éxito. Había estado interpretando el papel de la ignorancia, protegiéndome activamente de una verdad que ya había medio descubierto, y las palabras cuidadosamente elegidas de Clare habían arrancado la última capa protectora de ceguera voluntaria que yo venía manteniendo. La confirmación definitiva llegó un martes por la noche, cuando Silas cometió su primer error operativo significativo. Dejó su portátil abierto sobre la encimera de la cocina mientras se duchaba, cantando una canción de John Mayer que jamás le había escuchado reproducir durante toda nuestra relación. La pantalla brillaba con su bandeja de entrada, y apareció una notificación que reorganizó fundamentalmente mi comprensión de la realidad. Anoche fue increíble. Él no sospecha nada. No puedo esperar a la próxima semana. La remitente era Jennifer Calvel, alguien que Silas había mencionado quizás una docena de veces a lo largo de 3 años como su gerente de proyectos en Morrison & Associates. Competente, había dicho siempre. Profesional, estrictamente laboral, nada más. Mis manos temblaron mientras leía la vista previa repetidamente, esperando desesperadamente haber malinterpretado de alguna forma el significado llano de las palabras que tenía delante, sabiendo con absoluta certeza que no era así. No abrí el correo completo para leer más detalles. No necesitaba ver más. Esas 2 oraciones contenían todo lo necesario para comprender lo que había estado sucediendo. Mi esposo tenía una aventura. La mujer involucrada sabía de mi existencia y encontraba mi ignorancia lo bastante divertida como para referirse a ella directamente. Estaban planeando encuentros futuros con la comodidad casual de un patrón establecido. Cerré el portátil exactamente como lo había encontrado, manteniendo el ángulo preciso y la posición de la pantalla. Mi mente se sentía extrañamente serena a pesar de que mi corazón latía aceleradamente por la adrenalina. Volví a la encimera donde había estado picando verduras para el salteado que habíamos planeado compartir. Tomé el cuchillo que había dejado momentos antes y retomé la tarea mecánica. Cada corte de la hoja contra la tabla marcaba el final de una versión de mi vida y el comienzo de algo que aún no podía visualizar por completo. Cuando Silas salió del baño usando ropa limpia y esa colonia ya identificable, me besó la mejilla con un cariño ensayado que se sentía completamente hueco. El gesto parecía practicado, performativo, una rutina mantenida estrictamente por las apariencias más que por conexión emocional genuina. Preguntó por mi día usando el tono de alguien que cumple una obligación. Respondí con detalles superficiales sobre una presentación para un cliente, mi voz firme a pesar del caos reorganizándose activamente dentro de mi pecho. Nos sentamos a cenar juntos como lo habíamos hecho incontables noches antes. Lo observé comer. Lo observé navegar por su teléfono entre bocado y bocado con naturalidad descarada. Lo observé existir en nuestro supuestamente compartido espacio mientras claramente pensaba en otra persona, en otro lugar, planeando encuentros que me excluían y traicionaban. Sonreí cuando correspondía.
Hice preguntas de seguimiento sobre sus fechas de entrega de proyectos que ahora entendía eran parcialmente ficticias. Mantuve la actuación completa de normalidad mientras comprendía con claridad devastadora que estaba sentada frente a un desconocido que simplemente usaba el rostro familiar de mi esposo. Los cimientos no solo habían desarrollado grietas. Se habían disuelto por completo debajo de mí. Y apenas empezaba a comprender el alcance total de lo que ese derrumbe significaba realmente para todo aquello alrededor de lo cual había construido mi vida adulta. La mañana después de descubrir aquel correo, desperté a las 5 y no pude volver a dormirme. Sila seguía respirando profundamente a mi lado, ajeno al hecho de que la mujer acostada junto a él había dejado de ser su esposa en cualquier sentido significativo y se había convertido en algo más parecido a una investigadora documentando la escena de un crimen. Salí de la cama en silencio, preparé un café que no pude saborear y me senté en mi auto frente a una cafetería a 3 cuadras de mi oficina a las 7 de la mañana, mirando fijamente la información de contacto de Clare en la pantalla de mi teléfono. Mi orgullo luchaba violentamente contra mi instinto de supervivencia. Pedirle a mi mejor amiga una recomendación de abogado de divorcio se sentía como anunciar públicamente el certificado de defunción de mi matrimonio, transformar la sospecha privada en realidad irreversible. Una vez hiciera esta llamada, no habría forma de fingir que había malinterpretado ese correo o que existía alguna explicación inocente para la colonia y los cargos de hotel los jueves por la noche. Esta llamada haría oficial la traición, me obligaría a dejar de interpretar el papel de esposa confiada y empezar a prepararme para el papel de exesposa. Pero la alternativa me aterraba más. Confrontar a Sila sin preparación, dejar que la emoción en carne viva guiara mi estrategia, se sentía como entrar a una batalla completamente desarmada mientras mi oponente llevaba meses planificando su campaña. Presioné llamar antes de poder cambiar de opinión. Clare contestó al segundo timbrazo, su voz cálida con la suposición de que era una conversación normal y amistosa. Eliza, hola, ¿todo bien? Necesito una referencia, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Para mí misma. Un abogado de divorcios. El silencio al otro lado duró quizás 3 segundos, pero se sintió considerablemente más largo. Cuando Clare habló de nuevo, su tono había cambiado por completo, de amiga personal a profesional curtida que había escuchado esa misma frase de mujeres desesperadas incontables veces. Vivian Torres, dijo sin vacilar, sin preguntas que yo no estaba lista para responder, sin lugares comunes sobre terapia de pareja o intentar arreglar las cosas. Es brillante, absolutamente meticulosa, y no pierde casos. Te mando su número ahora mismo. 20 minutos después, estaba agendando una consulta durante una hora de almuerzo que Silas asumiría que pasé en mi clase de yoga habitual de los jueves. La recepcionista me ofreció una cita para la semana siguiente. Pregunté si había algo disponible antes. Encontró una cancelación para esa misma tarde a las 2. La oficina de Vivian Torres ocupaba el piso 43 de un edificio con vista al lago Michigan. Todo líneas limpias y ventanales del piso al techo que hacían que la ciudad pareciera a la vez magnífica e indiferente al sufrimiento humano individual. Vivian misma era una mujer de mirada afilada, a mediados de sus 50, con cabello plateado cortado en un bob preciso y un aire directo que de alguna manera me hacía sentir más segura a pesar de estar discutiendo el colapso de mi matrimonio con una completa desconocida. Escuchó mi historia sin reacción visible, tomando notas ocasionales en un blog legal mientras yo describía el correo, la colonia, el patrón de los jueves, la distancia creciente. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Eliza, voy a ser extremadamente directa porque eso es lo que necesitas ahora mismo. Tienes exactamente 2 opciones. Reaccionar emocionalmente de inmediato y perder ventaja significativa, o reunir evidencia metódicamente durante las próximas semanas y controlar el resultado por completo. ¿Cuál opción quieres? La segunda, dije sin dudar. Bien, respondió Vivian. Entonces necesitamos hablar de documentación, protección financiera y momento estratégico. Esto va a resultar incómodo. Vas a sentir que estás haciendo algo mal al investigar a tu propio esposo. No es así. Te estás protegiendo de alguien que ya demostró que tu bienestar no es su prioridad. Durante las siguientes 3 semanas, me transformé en alguien que apenas reconocía en el espejo. Me convertí en detective de mi propio matrimonio. Una mujer que fotografiaba estados de cuenta de tarjetas de crédito cuando Silas los dejaba sobre la encimera. Que documentaba los patrones de su comportamiento con los mensajes de texto.
que accedía en línea a nuestro plan familiar de telefonía para rastrear su ubicación durante sus supuestas noches trabajando hasta tarde en la oficina. El proceso se sentía sucio de maneras que no había anticipado. Había pasado 12 años construyendo confianza con este hombre, y ahora estaba desmantelando sistemáticamente esa confianza desde adentro mientras fingía que nada había cambiado. Pero las palabras de Vivian resonaban constantemente durante los momentos en que la culpa amenazaba con descarrilar mi determinación. La documentación es protección. No estás violando su privacidad. Estás reuniendo evidencia de cómo él violó su alianza. Los estados de cuenta revelaron un patrón que me revolvió el estómago. Silas había estado visitando el Hotel Boutique Lakeside cada jueves por la noche durante los últimos 4 meses, cargando habitaciones a nuestra tarjeta de crédito conjunta a $175 por visita. Literalmente estaba usando nuestro dinero compartido para financiar su aventura. El equivalente financiero de hacerme pagar por mi propia traición. Fotografié cada estado de cuenta, resalté cada cargo, creé una hoja de cálculo que rastreaba fechas y montos con precisión codificada por colores. Los retiros de efectivo formaban su propio patrón condenatorio. Cada miércoles, sin falta, Silas retiraba exactamente $200 de nuestra cuenta conjunta en un cajero automático cerca de su oficina. Las cantidades estaban cuidadosamente calibradas para no activar alertas de fraude, pero eran lo bastante consistentes como para financiar claramente una vida paralela que se suponía yo no debía saber que existía. Recibos de cenas aparecían de restaurantes que jamás habíamos visitado juntos. Siempre los jueves por la noche, siempre para 2 personas, siempre cargados a nuestra tarjeta conjunta antes de la habitación de hotel. Creé una hoja de cálculo maestra que habría impresionado a mis clientes más detallistas. Filas codificadas por colores rastreaban cada mentira que había contado sobre reuniones tardías. Cada jueves que aseguraba trabajar hasta tarde en proyectos exigentes. Cada gasto que no podía explicarse por trabajo arquitectónico legítimo. Fechas, montos, ubicaciones, todo meticulosamente documentado. Estaba construyendo un caso legal contra el hombre al que le había prometido amar para siempre. Y no se me escapaba la ironía de que estaba aplicando el mismo pensamiento estratégico para terminar mi matrimonio que el que aplicaba para construir marcas para clientes corporativos. Lo más difícil no era la investigación en sí. Lo más difícil era mantener una normalidad absoluta mientras la llevaba a cabo. Cocinaba cenas y preguntaba por su día. Me reía de sus chistes aunque ya no me parecían graciosos. Lo besaba al despedirme por las mañanas y lo recibía por las noches. Todo mientras sabía que cada palabra que salía de su boca cargaba mentiras que yo estaba catalogando sistemáticamente para uso futuro. Mi hermana Nina notó que algo andaba mal durante nuestra llamada telefónica semanal, unas 2 semanas después de haber iniciado mi investigación. Nina vivía en Milwaukee, trabajaba como diseñadora gráfica y poseía exactamente 0 capacidad para ocultar sus emociones o moderar sus reacciones. «Suenas completamente rara», dijo sin rodeos a mitad de nuestra conversación. «¿Qué te pasa de verdad?» Dudé, sabiendo que contarle a Nina abriría una puerta que no podría cerrar. Pero el peso de cargar con esto sola se había vuelto insostenible, y necesitaba que alguien de mi familia supiera la verdad, aunque no estuviera lista para una exposición más amplia. La confesión salió en un torrente que no pude controlar. El correo, la colonia, los cargos de hotel, la evidencia que había estado reuniendo. La respuesta de Nina fue inmediata y enteramente predecible. «Lo voy a matar», dijo, la voz elevándose con rabia genuina. «Literalmente voy a manejar a Chicago ahora mismo y le prendo fuego a su oficina. O quizás solo a su auto. Todavía estaciona en ese garaje de la calle State». «Nina, no», dije con firmeza, reconociendo el filo peligroso en su voz. «No puedes hacer nada. Si lo confrontas o armas alguna escena, vas a arruinar por completo mi estrategia legal». Durante los días siguientes, Nina llamó repetidamente, cada conversación escalando en intensidad. Quería confrontar a Silas directamente. Quería exponerlo públicamente en redes sociales. Quería encontrarse accidentalmente con él y Jennifer en algún lugar con la cámara del teléfono lista. Su rabia protectora era catártica de presenciar pero aterradora de manejar. «Necesitas prometerme que me vas a dejar manejar esto a mi manera», insistí durante una conversación particularmente acalorada. «Vivian tiene una estrategia. Si intervienes, podrías perjudicar mi caso».
Nina aceptó a regañadientes, pero yo podía escuchar la furia apenas contenida en su voz. La situación se complicó más cuando mencionó contarle a nuestra madre, Eleanor, una mujer tradicional que siempre había adorado a Silas y creía firmemente en la santidad de los votos matrimoniales. Mamá necesita saber lo que te está haciendo, argumentó Nina. No interrumpí. Mamá no puede saber todavía. Va a querer arreglarlo. Va a querer que vaya a terapia de pareja o que le dé otra oportunidad o que rece al respecto. No puedo lidiar con eso ahora mismo. Nina prometió guardar silencio, pero escuché la dificultad de esa promesa en su voz. Mi hermana nunca había sido buena guardando secretos, especialmente los que la hacían enojar. El avance en mi investigación llegó cuando Vivian recomendó a un investigador privado llamado Marcus Webb. Marcus era un exdetective de la policía de Chicago que había hecho la transición a la investigación privada especializándose en casos maritales. Era caro, requería $2,000 por adelantado, pero Vivian prometió que valía cada centavo. Te conseguirá fotografías, documentación exhaustiva, patrones de comportamiento, todo lo que necesitarás para las negociaciones del acuerdo, explicó. Esto no se trata de castigar a tu esposo. Se trata de asegurarte de tener ventaja. Marcus trabajó durante exactamente 2 semanas siguiendo a Silas durante sus supuestas noches de trabajo y visitas a obras los fines de semana. Cuando entregó su informe, encuadernado profesionalmente con pestañas separando las diferentes categorías de evidencia, tuve que sentarme antes de abrirlo. Las fotografías eran devastadoras en su intimidad casual. Silas y Jennifer caminando de la mano por una playa que no reconocí, compartiendo una cena en un restaurante con copas de vino y luz de velas, besándose en un estacionamiento con la soltura de una pareja establecida en lugar de la emoción nerviosa de una aventura nueva. Cada imagen tenía marca de tiempo y geolocalización, creando una línea temporal irrefutable que coincidía exactamente con las fechas en que Silas aseguraba estar trabajando hasta tarde o visitando obras. Pero el informe de Marcus contenía información más allá de la aventura en sí. Descubrió que Silas había estado alquilando una cabaña junto al lago a 40 minutos de Chicago durante los últimos 6 meses. El contrato de alquiler estaba a su nombre, pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Una propiedad de escapada romántica que había estado usando para encuentros prolongados de los que yo no sabía absolutamente nada. El análisis financiero que Marcus incluyó fue lo que más dolió. Había calculado que Silas había gastado aproximadamente $12,000 de nuestros ahorros conjuntos en esta aventura durante los últimos 6 meses. Habitaciones de hotel, cenas en restaurantes, el alquiler de la cabaña, regalos que Jennifer recibía mientras yo no recibía nada. Nuestro dinero compartido financiando su traición. Marcus me miró desde el otro lado de su escritorio con una expresión que mezclaba distanciamiento profesional con simpatía genuina. Señora Montgomery, su esposo no solo la está engañando, dijo en voz baja. Está robando activamente de su futuro compartido para financiarlo. Eso importa legalmente. Eso cambia el cálculo significativamente. Conduje a casa esa tarde con el informe de Marcus en mi bolso y una claridad que no había poseído antes. Esto no era solo una aventura nacida de insatisfacción temporal o crisis de mediana edad. Esto era traición calculada, sostenida, financieramente significativa. Silas había estado construyendo una vida paralela mientras me permitía subsidiar tanto su existencia legítima como la secreta. Esa noche en la cena, lo observé comer la pasta que había preparado y no sentí absolutamente nada. Ni amor, ni rabia, solo la evaluación fría de alguien que había demostrado ser indigno de cualquiera de las dos emociones. El viernes por la mañana, la partida de Silas llegó con normalidad engañosa. Salió del dormitorio a su hora habitual, vestido en atuendo casual de negocios con su pequeña maleta con ruedas ya empacada y esperando junto a la puerta. Se acercó a mí en la cocina, donde estaba preparando café, y me besó la frente con el mismo cariño ensayado que había desplegado durante meses. Un gesto que ahora se sentía enteramente mecánico. Congreso en Minneapolis este fin de semana, anunció, su tono cargando la confianza casual de alguien que había ensayado esta mentira hasta que sonara natural. Probablemente regrese el domingo por la noche, quizás el lunes por la mañana a más tardar. Presentación importante para un cliente potencial. No puedo perderme esta oportunidad. Me volví para mirarlo de frente, componiendo mi expresión en lo que esperé se pareciera a preocupación solidaria en lugar de la evaluación fría que realmente sentía. Buena suerte con la presentación, dije,
forzando calidez en mi voz. Te voy a extrañar. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, amargas y falsas. Pero las pronuncié con la misma calidad de actuación que él venía demostrando durante meses. Sonrió, apretó mi mano brevemente, agarró su maleta y salió por la puerta. A través de la ventana de la cocina, vi su auto salir del garaje del edificio y desaparecer en el tráfico matutino. En el instante en que su vehículo se perdió de vista, tomé mi teléfono y llamé a Vivian. Contestó inmediatamente a pesar de la hora temprana. Se fue, dije sin preámbulos. Me dijo que va a un congreso en Minneapolis. Regresa domingo o lunes. Verifícalo, respondió Vivian al instante, su tono puramente profesional. Llama a su oficina. Confirma si el congreso realmente existe. Busqué el número principal de Morrison & Associates, la firma de arquitectura donde Silas había trabajado los últimos 5 años. La coordinadora de recursos humanos contestó al tercer timbrazo con cordialidad profesional. Hola, habla Eliza Montgomery, dije, fabricando confusión preocupada en mi voz. Estoy tratando de comunicarme con mi esposo, Silas, que está en el Congreso de Minneapolis este fin de semana, pero olvidé por completo en qué hotel se hospedan. ¿Podría ayudarme con esa información? La pausa al otro lado duró justo lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Cuando la coordinadora habló de nuevo, su tono cargaba confusión genuina más que discreción profesional. Señora Montgomery, lo siento, pero no tenemos ningún congreso programado en ningún lugar este trimestre. Nuestro próximo evento empresarial no es hasta el simposio de primavera en marzo. ¿Está segura sobre la ubicación y las fechas? Le agradecí cortésmente, mantuve mi tono compuesto a pesar de la confirmación quemándome el pecho, y colgué. Silas no había ido a Minneapolis por ningún motivo laboral legítimo. Había ido a donde sea que Jennifer lo esperara, probablemente a esa cabaña junto al lago que Marcus había documentado. Y había construido esta mentira elaborada con tal soltura ensayada que quedaba absolutamente claro que este no era su primer congreso ficticio. El domingo llegó y pasó en completo silencio, roto únicamente por un solo mensaje de texto que apareció en mi teléfono a las 9 de la noche. Se extendió. No me esperes despierta. Sin disculpa por el cambio de planes. Sin explicación de por qué un congreso de fin de semana se había expandido repentinamente en algo más largo. Solo descarte casual en 6 palabras que asumían que yo aceptaría cualquier narrativa que él eligiera proporcionar. Miré fijamente ese mensaje durante varios minutos, sintiendo algo cambiar fundamentalmente dentro de mí. El abandono que podría haber sentido en etapas anteriores de nuestra relación se había transformado en algo más frío e infinitamente más peligroso para él. Determinación estratégica. El lunes por la mañana, comencé a desmantelar nuestra vida compartida con precisión quirúrgica. Las cerraduras cambiaron primero. Contacté un servicio de cerrajería 24 horas y les hice instalar mecanismos completamente nuevos en la puerta de nuestro condominio antes del mediodía. El contrato de arrendamiento estaba exclusivamente a mi nombre, algo que había establecido 3 años antes cuando nos mudamos a este edificio usando dinero de la herencia de mi abuela. Ese detalle, que había parecido irrelevante durante tiempos más felices cuando creíamos que nuestra alianza era permanente, ahora se convertía en protección legal crucial. Contacté la administración de nuestro edificio y actualicé la lista de ocupantes autorizados, eliminando formalmente a Silas Montgomery de cualquier derecho de acceso a la propiedad. El administrador expresó leve sorpresa, pero procesó el cambio sin requerir explicaciones extensas. La política del edificio permitía a los titulares del contrato modificar privilegios de acceso a su discreción. El martes, abordé nuestro entramado financiero. Contacté a las compañías de tarjetas de crédito y cancelé las tarjetas vinculadas a nuestra cuenta conjunta, cronometrando las cancelaciones cuidadosamente para asegurar que cualquier cargo que Silas intentara durante su ausencia fuera rechazado. Abrí una nueva cuenta corriente en una institución financiera completamente diferente y redirigí mis ingresos de consultoría, que habían estado financiando la mayoría de nuestros gastos conjuntos durante los últimos 2 años. Cada transferencia fue documentada meticulosamente con notas explicando que estaba protegiendo activos maritales de mayor disipación debido a sospecha de conducta indebida. El miércoles trajo la tarea emocionalmente compleja de empacar sus pertenencias. Recorrí nuestro condominio metódicamente, recogiendo su ropa del armario que habíamos compartido, sus artículos de tocador del baño,
sus libros de arquitectura de los estantes que él mismo había instalado 3 años atrás, su colección de revistas de diseño, sus instrumentos de dibujo, sus fotografías enmarcadas de proyectos que había completado. Todo fue a parar a cajas que apilé en la habitación de invitados con la eficiencia sistemática de alguien catalogando objetos para almacenamiento permanente. Cada artículo que empacaba cargaba recuerdos que querían salir a la superficie. La camisa que usó en nuestro viaje de aniversario a Michigan. El reloj que le regalé por su cumpleaños hacía 2 años. El cuaderno de bocetos donde dibujaba conceptos preliminares para proyectos mientras nos sentábamos juntos en domingos perezosos por la mañana. Me obligué a tratar estos objetos como evidencia de una vida que ya había terminado en lugar de restos de algo que valiera la pena llorar. La emoción era un lujo que no podía darme durante esas 72 horas críticas. El desmantelamiento físico se sentía a la vez devastador y extrañamente empoderador. Estaba eligiendo activamente mi respuesta en lugar de aceptar pasivamente cualquier narrativa que Silas eventualmente presentara a su regreso. 12 años de alianza acumulada comprimidos en cajas y cambios de póliza. La arquitectura de nuestra existencia compartida sistemáticamente deconstruida mientras él presumiblemente construía recuerdos íntimos con otra persona. Marcus llamó el miércoles por la tarde, día 5 de la ausencia inexplicada de Silas, con una actualización entregada con su estilo característicamente directo. «Tengo lo que necesita», dijo simplemente. «Puede reunirse». Acordamos encontrarnos en una cafetería en un barrio lejos de cualquier lugar que yo frecuentara habitualmente, reduciendo cualquier posibilidad de encontrarme con alguien que pudiera reconocerme y hacer preguntas incómodas que no estaba preparada para responder públicamente. Marcus llegó con un sobremanila y una memoria USB. Ambos los colocó sobre la mesa entre nosotros con la solemnidad de alguien entregando evidencia crucial en una investigación criminal. Las fotografías impresas que desplegó ante mí mostraban a Silas y Jennifer en lo que ahora reconocí como la cabaña junto al lago de sus informes de vigilancia anteriores. Estas imágenes eran diferentes de la documentación previa, más íntimas y de alguna manera más dañinas en su domesticidad casual. Estaban cocinando juntos en la pequeña cocina de la cabaña. Jennifer riéndose de algo mientras Silas estaba detrás de ella con los brazos alrededor de su cintura. Estaban sentados en la terraza con copas de vino capturando la luz del atardecer. Su lenguaje corporal exhibía la soltura de una pareja establecida en lugar de la emoción nerviosa de una aventura nueva. Una fotografía en particular me golpeó con fuerza física. Silas y Jennifer en un pequeño restaurante del pueblo cercano, sentados uno frente al otro en una mesa de esquina. Silas llevaba la chaqueta azul marino nueva que había notado colgada en nuestro armario el mes anterior, algo que asumí que había comprado para presentaciones de trabajo. Jennifer llevaba un delicado collar de plata que capturaba la luz de una manera que sugería que era caro, posiblemente un regalo financiado con dinero de nuestras cuentas conjuntas. Marcus también los había capturado cargando bolsas de supermercado en el auto de Silas. Actividades domésticas ordinarias que parecían exactamente las de una pareja de vacaciones manejando los detalles prácticos de su vida temporal compartida. Lo ordinario de todo aquello de alguna manera hacía la traición más completa. «No se están escondiendo», observó Marcus, observando cómo mi rostro procesaba las imágenes. «Se sienten cómodos, establecidos, no están tomando precauciones particulares. Este no es un comportamiento nuevo para ellos. Esto es rutina». Me entregó el contrato de alquiler de la cabaña, que de alguna manera había logrado obtener mediante métodos que declinó especificar. Silas lo había firmado usando su nombre real y pagado el depósito con nuestra tarjeta de crédito conjunta. La arrogancia era pasmosa. Había literalmente cargado el alojamiento de su aventura a nuestra cuenta compartida, convirtiéndome en participante financiera involuntaria de mi propia traición. El jueves por la noche, con Silas entrando en su 6º día consecutivo de ausencia inexplicada, me senté a nuestra mesa del comedor con documentos desplegados ante mí como planos de batalla. Vivian estaba en altavoz guiándome a través del armado de lo que ella llamaba el paquete de rendición de cuentas. Compilamos todo en un solo sobre legal amarillo. La petición de divorcio que Vivian había presentado esa mañana ante el juzgado. Evidencia fotográfica de Marcus con fechas, ubicaciones y actividades cuidadosamente anotadas. Estados de cuenta de tarjeta de crédito con resaltador marcando cada gasto relacionado con la aventura. Registros bancarios documentando mis transferencias de protección de activos acompañados de notas detalladas explicando la justificación legal de cada acción.
Una carta formal de cese y desistimiento restringiendo el acceso de Silas a las cuentas maritales. La carta de la administración del edificio confirmando su eliminación de la lista de ocupantes autorizados del condominio. Vivian también había preparado un análisis financiero exhaustivo calculando que Silas había disipado aproximadamente $12,000 de fondos maritales en esta aventura durante 6 meses. Cargos de hotel, cuentas de restaurantes, el alquiler de la cabaña, regalos, todo desglosado con la precisión de una auditoría forense. Esta documentación se convertiría en pieza central de los argumentos de división de bienes. Este es tu póliza de seguro, explicó Vivian, su voz cargando satisfacción profesional. Cuando regrese, y absolutamente va a regresar porque hombres como este siempre asumen que pueden manejar múltiples realidades indefinidamente, le entregas este sobre. No discutas. No expliques. No te involucres emocionalmente. Solo dáselo y observa cómo su comprensión de la situación se reinicia por completo en tiempo real. Sellé el sobre amarillo y lo coloqué con precisión en el centro de nuestra mesa de café, posicionado donde sería inmediatamente visible para cualquiera que entrara al condominio. Reposó allí como una mina esperando ser activada, como una bomba con temporizador programado para detonar en el momento en que Silas cruzara la puerta que ya no tenía llaves para abrir. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No por felicidad ni satisfacción, sino por el alivio profundo de saber que había convertido el dolor en estrategia y el duelo en protección. Había pasado 6 días construyendo consecuencias, mientras Silas había pasado 6 días creyendo que las consecuencias no le aplicaban a él. El viernes por la noche llegó con el peso de lo inevitable. Había pasado el día trabajando desde casa, intentando concentrarme en presentaciones para clientes mientras mi atención derivaba constantemente hacia el sobre amarillo posicionado con precisión en el centro de la mesa de café. Alrededor de las 6, escuché el sonido inconfundible de una llave intentando girar en una cerradura que ya no la reconocía. El raspado metálico continuó durante varios segundos, la confusión evidente en los intentos cada vez más forzados, y después silencio. 30 segundos más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Estoy afuera. La cerradura no funciona. Me levanté despacio, tomé el sobre amarillo y caminé hacia la puerta con pasos medidos. A través de la mirilla, observé a Silas de pie en el pasillo con su pequeño bolso de viaje, sin parecerse en nada a un hombre que acababa de pasar 6 días haciendo algo digno de culpa o vergüenza. Su cabello estaba recién cortado, peinado diferente a lo habitual. Llevaba un suéter gris carbón que yo nunca había visto, combinado con jeans que también parecían nuevos. Su apariencia entera sugería a alguien regresando de unas vacaciones rejuvenecedoras en lugar de un engaño prolongado. Tomé un respiro deliberado, estabilicé mis manos alrededor del sobre y abrí la puerta. Verlo parado ahí, viéndose tan absolutamente cómodo e imperturbable, casi fracturó la compostura que había estado construyendo cuidadosamente para este momento exacto. No porque lo extrañara o sintiera afecto residual, sino porque la ausencia total de culpa en su rostro confirmaba todo lo que había llegado a comprender sobre la persona en que se había convertido, o quizás la que siempre había sido debajo de la actuación que confundí con alianza genuina. Su expresión registraba molestia leve en lugar de contrición, como si la cerradura que no funcionaba representara la inconveniencia principal de su velada. Sus ojos encontraron los míos con la naturalidad descarada de alguien que jamás había considerado seriamente que las acciones pudieran generar consecuencias. Entonces pronunció las palabras que cristalizarían permanentemente mi comprensión de cuán completamente nuestras realidades habían divergido. Deberías estar agradecida de que siquiera volví a casa. Honestamente, Eliza, después de la semana que tuve, regresar aquí se siente como un sacrificio. El descaro momentáneamente me robó la capacidad de responder. Había desaparecido durante 6 días consecutivos con una historia fabricada sobre un congreso que no existía. Había pasado ese tiempo en una cabaña junto al lago con su gerente de proyectos, manteniendo la aventura que yo llevaba meses documentando. Y ahora se plantaba en nuestro pasillo enmarcando su regreso como un gesto magnánimo que yo debía recibir con gratitud. Por una fracción de segundo, sentí el impulso profundamente arraigado de complacer, de suavizar la tensión, de priorizar su comodidad sobre mi propia realidad. Ese impulso había sido entrenado en mí a lo largo de años de convivencia donde mantener la paz se había vuelto gradualmente más importante que mantener la verdad. Pero el peso del sobre en mis manos me ancló a la estrategia que Vivian y yo habíamos construido.
Tienes razón, dije, manteniendo mi voz nivelada y desprovista de emoción. Gracias por volver a casa. Pero esta ya no es tu casa. Extendí el sobre amarillo hacia él, sosteniéndolo en el espacio entre nosotros como una frontera física que marcaba territorio que él ya no tenía permiso de cruzar. Tu paquete de finiquito anticipado. Todo lo que necesitas saber está adentro. Silas tomó el sobre con la confianza de alguien que todavía creía fundamentalmente que controlaba la narrativa de nuestra relación. Lo rasgó sin particular cuidado, con la misma indiferencia casual que aplicaría al abrir correspondencia rutinaria, y comenzó a escanear la primera página. Observé su rostro transformarse en tiempo real, una clase magistral en la manifestación física de la comprensión que amanece. La confusión apareció primero mientras sus ojos recorrían el lenguaje legal de la petición de divorcio que Vivian había presentado. Luego la comprensión cuando pasó a la segunda página y encontró la primera de las fotografías de Marcus mostrándolo con Jennifer en la cabaña junto al lago. La incredulidad centelleó por sus facciones mientras seguía pasando páginas que documentaban su aventura con marcas de tiempo, ubicaciones geolocalizadas y registros financieros. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente alrededor de la página 4, que contenía estados de cuenta de tarjeta de crédito con cargos resaltados por habitaciones de hotel, cenas en restaurantes y el alquiler de la cabaña. Para cuando llegó a la página 7, el análisis financiero exhaustivo de Vivian calculando los $12,000 que había disipado en su aventura, todo el color había abandonado su rostro. ¿Qué es esto? La pregunta emergió como apenas más que un susurro, su voz quebrándose a la mitad. No puedes simplemente. Esto no es legal. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Me recargué contra el marco de la puerta, manteniendo la compostura cuidadosa que había practicado mentalmente durante semanas. En realidad, este condominio está exclusivamente a mi nombre. El contrato de arrendamiento que firmé, la hipoteca que actualmente estoy asumiendo para comprar la plusvalía del edificio, el depósito de garantía que pagué con mi herencia. Todo mío. Has estado viviendo aquí como mi invitado durante los últimos 3 años, aunque admito que esa distinción legal parecía irrelevante cuando realmente funcionábamos como pareja. Tiempo pasado. Como notarás en la documentación. Lo observé procesar esta información, observé el momento preciso en que se dio cuenta de que yo había estado planificando estratégicamente de manera integral mientras él se había enfocado exclusivamente en manejar la logística de su aventura y asumir que yo permanecería convenientemente ajena. Intentó la negación primero, un mecanismo de defensa inicial predecible. Esta evidencia es circunstancial. Esas fotografías podrían explicarse como relación. Página 5. Interrumpí con calma, sin permitirle construir narrativas alternativas. Marcas de tiempo, ubicaciones geolocalizadas, recibos de tarjeta de crédito creando una línea temporal irrefutable. Marcus fue extremadamente minucioso. El contrato de alquiler de la cabaña también está incluido, firmado con tu nombre, cargado a nuestra cuenta conjunta. Su negación se desmoronó rápidamente, reemplazada por la estrategia de culpar al otro, igualmente predecible. Tú has estado emocionalmente fría y distante durante meses. Eliza. Constantemente priorizando tu trabajo de consultoría sobre nuestra relación. Jennifer simplemente me entendía de maneras que tú aparentemente dejaste de intentar. Ella sí escuchaba cuando hablaba de mis proyectos en lugar de tratar mi carrera como ruido de fondo para tus propias ambiciones. Lo dejé completar la acusación entera sin interrumpir, reconociéndola como el guión estándar de alguien que intenta redistribuir la responsabilidad por decisiones que tomó unilateralmente. Cuando finalmente cayó, respondí con la claridad que había desarrollado a lo largo de semanas procesando su traición. Tú elegiste buscar una aventura en lugar de iniciar una conversación honesta sobre insatisfacción en la relación. Elegiste construir mentiras elaboradas en lugar de irte con integridad. Elegiste gastar $12,000 de nuestro dinero compartido financiando esa aventura mientras me dejabas subsidiar nuestros gastos domésticos legítimos. Cada una de esas decisiones en esa secuencia fue enteramente tuya. Mi única decisión fue determinar cómo responder a tus decisiones. Y elegí documentación sobre devastación, y estrategia sobre sufrimiento. Silas bajó la mirada a los papeles de nuevo, luego la elevó hacia mí, buscando desesperadamente a la versión de mí que solía complacer sus estados de ánimo, que solía perseguirlo buscando reconciliación cuando él se retraía emocionalmente,
que solía absorber su insatisfacción y trabajar en arreglar problemas que él nunca había articulado con claridad. Esa mujer ya no existía en ninguna forma a la que él pudiera acceder o manipular. ¿A dónde se supone que vaya?, preguntó, su voz ahora despojada de la arrogancia anterior, reducida a algo más pequeño e inseguro. Esa es una excelente pregunta que debiste haber considerado antes de pasar una semana en una cabaña junto al lago con Jennifer, cargando la escapada romántica entera a nuestra tarjeta de crédito conjunta, respondí con ecuanimidad. Tus pertenencias están empacadas sistemáticamente en la habitación de invitados. Tienes exactamente 1 hora para recogerlas antes de que la seguridad del edificio haga cumplir las restricciones de ocupación detalladas en la carta de administración incluida en tu paquete de documentación. Intentó un último recurso, aferrándose a nuestra historia compartida como si pudiera funcionar de palanca contra la realidad presente. Estuvimos juntos 12 años. Eliza. Eso tiene que significar algo. No puedes simplemente borrar 12 años. Sentí algo retorcerse incómodamente en mi pecho. No por nostalgia ni afecto residual, sino por reconocer su intento de convertir nuestra historia en arma contra mí, de usar los cimientos que habíamos construido como argumento para que yo tolerara su destrucción. Lo significaron todo, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Tiempo pasado. Tú sistemáticamente convertiste esos 12 años en una historia con moraleja sobre dar por sentada una alianza. Felicidades por esa transformación en particular. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Silas inmediatamente puso su mano contra ella, no con agresividad, sino con la energía desesperada de alguien que ve su realidad reestructurarse de maneras que no puede controlar ni negociar. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto como adultos? ¿Tener una conversación real en lugar de este enfoque legal tan frío? Lo miré a los ojos por última vez, observando el miedo y la confusión allí, sin sentir absolutamente nada más allá de un distante interés clínico en su estado psicológico. Los adultos no desaparecen durante 6 días sin explicación legítima, dije con calma. Los adultos no fabrican congresos ficticios para encubrir aventuras prolongadas. Los adultos no gastan recursos maritales en habitaciones de hotel para relaciones extramatrimoniales. Quería ser tratado como adulto. Te están siendo entregados papeles de divorcio exhaustivos preparados por una abogada experimentada. Esa es la versión adulta de esta conversación. Todo lo demás es solo negociación. Y ya no me interesa negociar con alguien que ha estado operando de mala fe durante meses. Cerré la puerta con finalidad. La cerradura se activó con un clic sólido que se sintió como un punto final, marcando el cierre de un capítulo muy largo y doloroso. A través de la mirilla, observé a Silas permanecer inmóvil en el pasillo durante casi 2 minutos completos, mirando fijamente el sobre amarillo en sus manos como si esperara que se transformara en algo diferente si lo miraba el tiempo suficiente. Eventualmente, giró lentamente hacia el elevador, los hombros visiblemente hundidos bajo el peso de consecuencias que genuinamente nunca imaginó que se materializarían. Las puertas del elevador se cerraron sobre su figura disminuida, y me alejé de la puerta, apoyando la mano contra la pared para estabilizarme mientras la adrenalina que había sostenido mi compostura empezaba a disiparse. Se había acabado. La confrontación que había estado preparando estratégicamente había concluido exactamente como Vivian predijo. El departamento se sentía antinaturalmente silencioso después de que Silas se fue. Permanecí de pie cerca de la puerta durante varios minutos, escuchando cómo el silencio se asentaba a mi alrededor como sustancia física. Mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina que había sostenido mi compostura durante la confrontación, y las presioné planas contra la pared fría para estabilizarme. El fin de semana transcurrió en un extraño estado de suspensión donde existía en algún lugar entre el alivio y la anticipación. Sabía que la confrontación en mi puerta representaba solo el comienzo de un proceso más largo, no un final limpio. Silas necesitaría procesar lo ocurrido, y procesar inevitablemente conduciría a una reacción. El lunes por la mañana llegó con acontecimientos inesperados que confirmaron mis instintos sobre las consecuencias extendiéndose más allá de nuestra disolución privada. Mi teléfono sonó a las 10:15 con una llamada de un número desconocido con código de área del centro de Chicago. Contesté con cautela, y una voz femenina profesional se presentó como Patricia Winters, directora de Recursos Humanos de Morrison & Associates. Señora Montgomery, la llamo respecto a información que hemos recibido sobre una relación entre 2 de nuestros empleados, dijo,
Su tono cuidadosamente neutro de la manera en que los profesionales de recursos humanos dominan cuando discuten situaciones potencialmente litigiosas. Estamos llevando a cabo una investigación interna y queríamos informarle como cortesía profesional dado que usted podría verse afectada por estos acontecimientos. Me senté despacio, sin saber qué respuesta era apropiada o esperada. Le agradezco que me informe, dije con cuidado. Patricia continuó con precisión medida. Cuando usted llamó a nuestra oficina hace varios días preguntando por un congreso en Minneapolis, esa consulta fue registrada en nuestro sistema ya que planteó preguntas sobre el paradero de empleados y representaciones hechas en nombre de la empresa. Posteriormente, varios miembros del personal reportaron haber observado comportamientos entre el señor Montgomery y su gerente de proyectos, Jennifer Calvel, que parecían violar nuestras políticas de conducta laboral. Nos tomamos estos asuntos con seriedad, particularmente cuando involucran relaciones entre supervisor y subordinado que pueden crear ambientes laborales hostiles para otros miembros del equipo. Fui enterándome durante los días siguientes, a través de actualizaciones cuidadosamente redactadas que Patricia proporcionaba y a través de información que Marcus seguía reuniendo, de exactamente lo que se había desatado en Morrison & Associates después de que Silas regresó de su ausencia de 6 días. Colegas que previamente habían pasado por alto o descartado la dinámica entre Silas y Jennifer como colaboración profesional de pronto veían sus interacciones bajo otra luz. Conversaciones susurradas en salas de conferencias con puertas cerradas. Almuerzos extendidos que no aparecían en los calendarios. La forma en que el rostro de Jennifer cambiaba cuando Silas entraba a un cuarto y cómo su atención se desplazaba inmediatamente hacia ella sin importar quién más estuviera presente. Comportamientos pequeños que individualmente no significaban nada pero que colectivamente formaban un patrón que múltiples empleados habían reportado independientemente a recursos humanos. La investigación avanzó con velocidad sorprendente, probablemente acelerada por el deseo de Morrison & Associates de abordar la responsabilidad potencial antes de que escalara a quejas formales o acciones legales. Jennifer, como subordinada directa de Silas, estaba en clara violación de la política de la empresa sobre relaciones sentimentales que prohibía explícitamente vínculos románticos dentro de las estructuras de reporte. En 2 semanas desde el inicio de la investigación, fue transferida a un departamento diferente bajo un diseñador senior diferente, acompañada de una amonestación formal por escrito que permanecería en su expediente. Silas enfrentó consecuencias sustancialmente más severas. Como supervisor en la relación, cargaba mayor responsabilidad de mantener límites profesionales apropiados. Su degradación de diseñador senior a diseñador asociado vino con una reducción salarial correspondiente de aproximadamente 18%. El proyecto de alto perfil de la biblioteca municipal que había estado liderando fue reasignado a otro diseñador senior. Su reputación profesional dentro de la firma, cultivada cuidadosamente durante 5 años, sufrió un daño que requeriría años de reparación, si es que la reparación resultaba posible. Yo no había orquestado ninguna de estas consecuencias. Simplemente llamé a recursos humanos para verificar un congreso, documenté la realidad y permití que esa realidad generara su propio impulso. La satisfacción que sentí observando estos acontecimientos era sombría más que celebratoria, teñida por el reconocimiento de que múltiples vidas estaban siendo trastornadas por decisiones que Silas había tomado sin considerar el daño colateral. El martes por la noche trajo una complicación que había estado intentando sin éxito prevenir. Mi teléfono sonó a las 11 con el nombre de mi madre en la pantalla, y supe inmediatamente que la contención de Nina finalmente se había roto. Eliza, comenzó mi madre, su voz cargando una emoción que no pude identificar de inmediato como rabia, decepción o confusión herida. Nina me contó de Silas. Me contó todo. Cerré los ojos, preparándome para la conversación que había estado temiendo desde que presenté la petición de divorcio. Mamá, te lo iba a decir cuando. ¿Cómo pudiste no contarme?, interrumpió, su tono afilándose. ¿Cómo pudiste tomar una decisión de vida tan importante sin consultarlo con tu familia, sin siquiera informarme de que tu matrimonio estaba en crisis? La dirección de su respuesta me tomó completamente desprevenida. Había anticipado simpatía, ofrecimientos de apoyo, quizás preguntas sobre cómo estaba manejando las cosas emocionalmente. En cambio, mi madre parecía principalmente molesta por haber sido excluida del proceso de toma de decisiones. Necesitaba manejar esto a mi manera, dije con cuidado. Necesitaba espacio para pensar con claridad sin. El matrimonio se trata de superar las dificultades, Eliza dijo,
su voz adoptando el tono de sermón que recordaba de mi infancia cuando defraudaba sus expectativas. No se tiran 12 años a la basura por una crisis temporal. ¿Has considerado la terapia de pareja? ¿Has hecho algún intento genuino de entender qué llevó a Silas a este comportamiento? ¿Qué papel podrían haber jugado tus propias acciones en crear distancia entre ustedes? Sus palabras cayeron como golpes físicos. Mi madre, que siempre había adorado a Silas, que elogiaba sus logros profesionales en cada reunión familiar, que lo ponía como ejemplo de la pareja estable que esperaba que yo encontrara, aparentemente no podía procesar que él me había traicionado sistemáticamente. En cambio, redirigía el foco hacia mi secretismo y cuestionaba si había examinado adecuadamente mi propia contribución al deterioro matrimonial. Intenté explicar la evidencia. La aventura que había durado meses, no días. Los $12,000 que había gastado de nuestras cuentas conjuntas. El congreso ficticio y la desaparición de 6 días. El engaño calculado que demostraba que esto no fue un desliz momentáneo sino un patrón sostenido de decisiones. Mi madre contrarrestó cada punto con sabiduría tradicional sobre el perdón, el compromiso y la complejidad de las relaciones a largo plazo. Todo el mundo comete errores, Eliza. El matrimonio significa elegir perdonar y reconstruir, no correr al abogado de divorcios al primer problema. La conversación se deterioró desde ahí, terminando finalmente con mi madre diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo, y yo dándome cuenta con dolorosa claridad de que su apoyo estaba condicionado a que yo interpretara el papel de víctima herida buscando reconciliación en lugar de actora estratégica protegiendo sus propios intereses. Me senté en mi sofá después de que esa llamada terminó, sintiendo como un tipo diferente de traición se asentaba en mi pecho. Había perdido a mi esposo por sus propias decisiones, pero también estaba perdiendo el apoyo incondicional de mi madre porque me negué a representar el duelo y la indefensión de maneras que ella encontrara aceptables. El miércoles trajo una confesión inesperada de Clare que complicó aún más mi comprensión de cuánto tiempo llevaba navegando el engaño sin reconocerlo. Me invitó a cenar a un pequeño restaurante tranquilo en un barrio donde era improbable que nos encontráramos con nadie de nuestros círculos profesionales o sociales. Sobre el vino que necesitaba más de lo que quería admitir, Clare hizo una confesión que claramente había estado pesándole durante meses. Eliza, necesito contarte algo que debí haber mencionado hace mucho tiempo, comenzó, su rostro mostrando el tipo de culpa genuina que no se puede fabricar. En diciembre pasado, probablemente alrededor del 10 u 11, vi a Silas almorzando con una mujer en ese restaurante italiano de la calle Randolph. Rossetti, el que tiene los reservados privados al fondo. Hizo una pausa, reuniendo valor para continuar. Estaban sentados en uno de esos reservados, muy cerca uno del otro, y algo en su lenguaje corporal me pareció mal. La manera en que se inclinaban el uno hacia el otro, la manera en que ella se reía, la manera en que él la miraba. Me convencí de que estaba malinterpretando la situación, de que no debía sembrar sospechas en tu matrimonio sin pruebas concretas, de que quizás era solo una colega y estaban discutiendo trabajo de manera relajada. Clare encontró mis ojos con angustia visible. Cuando me llamaste pidiéndome una referencia de abogado de divorcios, todo encajó de inmediato. Había presenciado la aventura en sus etapas iniciales y no dije absolutamente nada. Me convencí de que te estaba protegiendo de sospechas potencialmente infundadas, pero en realidad solo estaba evitando una conversación incómoda. No supe cómo procesar esta información. Parte de mí se sentía traicionada por sus meses de silencio. Parte de mí comprendía la posición imposible que había ocupado, atrapada entre potencialmente destruir mi confianza en mi matrimonio basándose en una observación ambigua y potencialmente permitirme seguir invirtiendo en una relación que ya estaba comprometida. No estoy enojada, dije despacio, trabajando a través de mis reacciones mientras hablaba. Estabas en una situación imposible. Si te hubieras equivocado, habría resentido la sospecha. Como tenías razón, resiento el silencio. No había una buena opción disponible para ti. Clare estiró el brazo por la mesa, apretando mi mano. Lo siento mucho. Debí haber confiado en que podías manejar información difícil. Debí haber confiado en tu fortaleza en lugar de intentar protegerte de dolor potencial. La conversación modificó algo en nuestra amistad, introduciendo nueva complejidad pero también honestidad más profunda. Hablamos durante horas sobre la ética imposible de la amistad,
sobre cuando la lealtad significa decir verdades incómodas, sobre cómo la exposición profesional de Clare a matrimonios fracasados la había hecho quizás demasiado cautelosa para intervenir en el mío. El jueves trajo información de Marcus que encontré sombríamente satisfactoria, de maneras que probablemente decían cosas poco halagadoras sobre mi estado emocional. Llamó a media tarde con una actualización que yo no había solicitado específicamente, pero que Vivian lo había autorizado a seguir recopilando. Pensé que debía saber que la situación romántica de su esposo se está deteriorando rápidamente, dijo Marcus sin preámbulos. Jennifer Caldwell se está distanciando activamente de él. Rechaza sus llamadas, lo evita en el trabajo más allá de lo profesionalmente requerido, y la observé anoche en un bar de vinos con un hombre diferente que parecía ser más que compañía casual. Continuó con su tono característicamente seco. También obtuve contenido de mensajes de texto entre Jennifer y una de sus amigas donde describe a Silas como alguien que se ha vuelto excesivamente dependiente y dramático ahora que la aventura tiene consecuencias profesionales. Cito textualmente: "No para de llamar queriendo hablar de nuestro futuro, y me estoy dando cuenta de que es solo un tipo que le fue infiel a su esposa, no un héroe romántico. Todo el asunto se siente agotador ahora que ya no es secreto". Absorbí esta información con emociones complicadas. La mujer que había participado en destruir mi matrimonio ahora abandonaba a Silas porque las consecuencias resultaron menos románticas que el secreto. Al parecer, las aventuras prosperan con el engaño y mueren cuando se exponen a la luz ordinaria de la realidad. Vivian cree que esta información fortalece nuestra posición de acuerdo, añadió Marcus. Demuestra que Silas destruyó un matrimonio de 12 años por una relación que no sobrevivió la exposición, lo que socava cualquier argumento de que merece consideración por crisis emocional temporal o una alianza alternativa genuina. Agradecí a Marcus y terminé la llamada, sentándome en silencio con el conocimiento de que Silas estaba experimentando ahora su propia versión de abandono y traición. No sentí satisfacción exactamente, más bien un reconocimiento sombrío de que las consecuencias se estaban distribuyendo solas con una cierta justicia orgánica que yo no había necesitado orquestar. La semana siguiente a la actualización de Marcus sobre el abandono de Jennifer a Silas trajo acontecimientos que alteraron fundamentalmente mi comprensión de lo que había estado enfrentando. Yo creía que estaba lidiando con una aventura, una traición de fidelidad emocional y física que había durado varios meses. Lo que el analista financiero de Vivian descubrió sugería algo mucho más calculado y sustancialmente más perturbador. Vivian me llamó un jueves por la tarde, solicitando una reunión urgente en su oficina. Su tono cargaba una gravedad que no le había escuchado antes. No rabia exactamente, pero algo cercano a indignación controlada en mi nombre. Llegué en menos de una hora, y tenía estados de cuenta bancarios y registros financieros desplegados sobre su mesa de conferencias como evidencia en un juicio penal. Eliza, mi contador forense, encontró algo durante el proceso de descubrimiento de activos, comenzó Vivian sin preámbulos. Silas no solo tuvo una aventura. Ha estado planificando sistemáticamente una separación financiera durante al menos 6 meses, posiblemente más. Deslizó varios documentos hacia mí. Estados de cuenta de una cuenta bancaria que yo nunca había visto, abierta en una institución que jamás habíamos usado juntos, exclusivamente a nombre de Silas. La cuenta había sido establecida a principios de marzo, aproximadamente 7 meses antes de su desaparición de 6 días. A lo largo de esos meses, había estado redirigiendo porciones de sus bonos trimestrales e ingresos por consultoría freelance a esta cuenta oculta en lugar de depositarlos en nuestras finanzas conjuntas como siempre había hecho. El saldo actual era de $28.417. Me quedé mirando la cifra, mi cerebro luchando por procesar las implicaciones. $28.000 que deberían haber sido propiedad marital, que deberían haber estado contribuyendo a nuestros gastos domésticos compartidos y a la planificación del futuro, desviados secretamente a una cuenta de la que yo no sabía nada. Estaba construyendo un fondo de escape, dijo Vivian, su compostura profesional resquebrajándose ligeramente para revelar genuina indignación. Mientras tú pagabas la mayoría de los gastos del hogar con tus ingresos de consultoría, creyendo que contribuías a una estabilidad financiera compartida, él estaba construyendo una base financiera separada para cualquier vida que estuviera planeando sin ti. Sacó documentación adicional mostrando nuestros patrones de gastos domésticos durante el mismo periodo. Mis ingresos de consultoría habían cubierto nuestra hipoteca, servicios, compras de supermercado y la mayor parte del gasto discrecional. Supuestamente,
El salario base de Silas contribuía a ahorros conjuntos y gastos compartidos. Pero el análisis forense revelaba que sus contribuciones reales habían disminuido sustancialmente a partir de marzo mientras su ingreso se había mantenido constante. La diferencia había fluido hacia la cuenta oculta. Esto no es infidelidad impulsiva, continuó Vivian. Esto es planificación financiera calculada para el abandono. La aventura con Jennifer no fue una crisis ni un quiebre temporal. Fue su audición para una nueva vida que había estado preparándose metódicamente para financiar con dinero que robó de su sociedad marital. La revelación reestructuró todo lo que había comprendido sobre la línea temporal y la naturaleza de su traición. La cabaña junto al lago, las cenas caras en restaurantes, los regalos que Jennifer recibía. Todo financiado con dinero que él desvió de nuestro futuro compartido mientras me permitía subsidiar su existencia diaria. No solo había sido infiel. Había estado robando sistemáticamente de nuestra alianza para financiar su escape de ella. Conduje a casa desde la oficina de Vivian en un estado de furia gélida que se sentía cualitativamente diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado durante las semanas anteriores. La traición de fidelidad era devastadora. La traición de confianza era profundamente dolorosa. Pero este nivel de engaño financiero calculado se sentía como una categoría completamente diferente de violación. El día siguiente trajo información de Marcus que añadió otra dimensión a mi comprensión de quién era realmente Silas debajo de la actuación que confundí con autenticidad genuina. Llamó a media mañana con un tono que sugería que estaba entregando información que sabía sería difícil de recibir. Entrevisté a varios excolegas de Silas como parte de la investigación de antecedentes para sus procedimientos de acuerdo, comenzó Marcus. Una de ellas, una mujer llamada Rebecca Harley que dejó Morrison and Associates hace unos 3 años, mencionó algo que me pareció lo bastante significativo como para darle seguimiento. Hizo una breve pausa antes de continuar. Cuando le pregunté sobre la reputación profesional y el carácter de Silas, Rebecca preguntó si esta investigación tenía que ver con su patrón de relaciones laborales. Sus palabras exactas fueron: sé que Jennifer no es la primera porque intentó lo mismo conmigo durante mi primer año en la firma. Marcus explicó que había realizado una entrevista de seguimiento con Rebecca, quien describió a Silas haciéndole avances persistentes durante sus primeros meses en Morrison and Associates cuando ella era diseñadora junior y el arquitecto de nivel medio. Ella lo rechazó clara y profesionalmente, y él eventualmente paró, pero la experiencia la había incomodado lo suficiente como para contribuir a su decisión de dejar la firma por un puesto en otro lugar. Rebecca también había mencionado rumores sobre otra situación involucrando a una becaria llamada Michelle aproximadamente 2 años antes de Jennifer, aunque esa relación había sido más especulación entre el personal que un hecho confirmado. La línea temporal la habría ubicado durante un periodo en que Silas y yo aún estábamos casados, supuestamente comprometidos con nuestra alianza. No puedo probar definitivamente la situación con Michelle, dijo Marcus con cuidado. Pero la experiencia directa de Rebecca combinada con los rumores sugiere que Jennifer representa un patrón de comportamiento en lugar de un incidente aislado o error único. Me quedé con esta información durante horas después de colgar, sintiendo como el pasado se reescribía una vez más. ¿Cuántas de las noches tardías de Silas en la oficina habían sido realmente trabajo? ¿Cuántos proyectos exigentes habían sido historias de cobertura para relaciones que simplemente no habían progresado tanto como su involucramiento con Jennifer? ¿Cuántas veces acepté sus explicaciones sobre horas extra y reuniones con clientes mientras él en realidad buscaba o mantenía aventuras con colegas? El patrón sugería que Jennifer no fue la mujer que tentó a mi esposo fiel hacia un comportamiento atípico. Era simplemente la mujer más reciente que dijo que sí a avances que Silas aparentemente había estado haciendo a lo largo de nuestro matrimonio cuando se alineaban la oportunidad y la receptividad. Vivian incorporó esta información en nuestra estrategia de acuerdo, usándola para demostrar engaño sistemático en lugar de un único error de juicio que pudiera ameritar indulgencia o consideración de circunstancias atenuantes. La narrativa pasó de esposo que cometió un error durante un periodo difícil a esposo que mantuvo un patrón de infidelidad y engaño a lo largo del matrimonio. El domingo por la tarde trajo una conversación inesperada y dolorosa con Nina que añadió otra capa más a mi comprensión de cuán extensamente Silas había manipulado a las personas a su alrededor para aislar sus engaños. Nos encontramos para tomar café en un lugar cerca de su departamento en Milwaukee, y ella parecía agitada de maneras que sugerían que había estado cargando algo difícil durante algún tiempo.
Necesito contarte algo que me ha hecho sentir enferma desde que me contaste de la aventura, dijo Nina una vez que nos acomodamos en un reservado tranquilo de la esquina. El día de Acción de Gracias pasado. ¿Te acuerdas cuando estabas ayudando a mamá en la cocina como una hora antes de la cena? Asentí, sin saber a dónde iba esto. Silas y yo terminamos solos en el porche durante ese rato, continuó Nina, su voz tensa de emoción. Había estado notando que él parecía diferente, distraído, y que tú parecías estresada de maneras que no estabas hablando. Entonces le dije algo. Le dije que había notado que parecía distante contigo últimamente, y que si estaba teniendo dudas sobre el matrimonio o pasando por algo difícil, necesitaba abordarlo honestamente contigo en lugar de dejar que los problemas se acumularan. Hizo una pausa, sus manos apretando la taza de café con tensión visible. Me miró directamente a los ojos, Eliza, con esta expresión completamente sincera, y dijo, Nina, yo amo a tu hermana. Solo estás viendo estrés laboral, no distancia de ella. Todo entre nosotros está bien. Aprecio que te preocupes lo suficiente como para preguntar, pero te prometo que no hay nada de qué preocuparse. La voz de Nina se quebró ligeramente al continuar. Me mintió tan convincentemente mientras activamente te estaba engañando que después me sentí culpable por haber sospechado que podía haber problemas. Me manipuló para convertirme en su testigo de carácter, para tranquilizarme a mí misma de que su matrimonio era sólido, y le creí completamente. Su revelación explicaba la intensidad de la rabia de Nina cuando le conté por primera vez del descubrimiento de la aventura. Su ira no había sido solo furia protectora en mi nombre. Había sido parcialmente sobre su propio sentido de complicidad, sobre haber sido convertida en arma contra sus propios instintos y usada para validar una narrativa falsa. Por eso quería confrontarlo con tantas ganas, dijo Nina. Por eso tuve que obligarme a no manejar a Chicago y destruir algo suyo. Me había hecho cómplice de tu engaño. Había usado mi confianza y mi amor por ti como herramienta para aislar aún más sus mentiras. Estiré el brazo por la mesa y apreté su mano. No eres cómplice. Te manipuló de la misma manera que me manipuló a mí. Eso es lo que hace. Aparentemente construye narrativas e interpreta la sinceridad hasta que la gente cree la versión de la realidad que está vendiendo. La pieza final de comprensión llegó inesperadamente mientras empacaba los artículos restantes de la habitación de invitados para ser enviados a cualquier dirección que Silas hubiera proporcionado a su abogado. Metido entre dos libros de texto de arquitectura en el estante inferior, encontré un diario encuadernado en cuero que nunca había visto antes. La ética profesional y el respeto básico por la privacidad sugerían que no debía leer el diario privado de alguien, pero la curiosidad y la necesidad de comprender lo que realmente había estado sucediendo en la mente de alguien con quien compartí 12 años superaron esas consideraciones. Las entradas databan de aproximadamente 2 años atrás, y proporcionaban una ventana a la narrativa interna de Silas que era simultáneamente reveladora y profundamente indignante. Había escrito extensamente sobre sentirse menospreciado en nuestro matrimonio, sobre cómo yo supuestamente había cambiado después de mi éxito profesional y empezado a ganar más que él, sobre cómo nuestra relación se había vuelto emocionalmente estancada y profesionalmente competitiva en lugar de solidaria. Las entradas eran ejercicios magistrales de justificación retrospectiva. Había reescrito sistemáticamente toda la historia de nuestro matrimonio, reenmarcando dinámicas normales de pareja como evidencia de mi fracaso en apreciarlo o comprenderlo adecuadamente. Las noches tranquilas trabajando en proyectos separados se convirtieron en evidencia de que yo había dejado de interesarme en sus intereses. Mi éxito profesional se convirtió en prueba de que había priorizado los logros laborales sobre la intimidad emocional. Patrones normales de relación que toda pareja a largo plazo experimenta fueron transformados en evidencia de incompatibilidad fundamental. Una entrada de aproximadamente 3 meses antes de su desaparición decía: ella no entiende la ambición. Se ha vuelto demasiado cómoda, demasiado asentada en su éxito. J me hace sentir vivo de nuevo, visto de maneras que no me sentía en años, como el hombre que era antes de que el matrimonio me domesticara y me convirtiera en alguien que apenas reconozco. Leer esas palabras cristalizó algo crucial. Silas no me había traicionado porque nuestro matrimonio estuviera fallando realmente en ningún sentido objetivo. Había construido una narrativa de fracaso específicamente para justificar una traición que ya había decidido cometer. El diario era evidencia de alguien reescribiendo la historia para absolverse de la responsabilidad de destruir algo que en realidad había sido funcional, si bien imperfecto,
de las maneras en que todas las relaciones a largo plazo inevitablemente lo son. Fotografié las páginas relevantes con cuidado y se las envié a Vivian, quien respondió en menos de una hora que esta documentación sería invaluable para demoler cualquier argumento que el abogado de Silas pudiera intentar hacer sobre deterioro marital o responsabilidad compartida por la disolución de la relación. Esa noche, sentada en mi condominio, rodeada de la evidencia de un engaño sistemático que se extendía mucho más allá de una simple aventura, sentí algo cambiar en mi pecho. La conmoción y el dolor que habían caracterizado mis respuestas iniciales al descubrir su infidelidad se habían transformado en algo más frío y clarificador. Comprendía ahora exactamente quién era Silas Montgomery debajo de la actuación que había mantenido durante 12 años. Alguien capaz de engaño elaborado y sostenido. Alguien que reescribía la realidad para servir sus propias necesidades narrativas. Alguien que convertía la confianza en arma y manipulaba a las personas que lo querían para aislar sus traiciones. Y comprendía con absoluta claridad que protegerme de esa persona había sido la decisión más importante que podía haber tomado. La conferencia de conciliación fue programada para un martes por la mañana a principios de noviembre, aproximadamente 6 semanas después de que le entregué a Silas la petición de divorcio en la puerta de nuestro condominio. Las semanas intermedias habían sido consumidas por preparación de documentos, descubrimiento financiero y la construcción metódica del caso legal que determinaría cómo nuestra alianza de 12 años sería formalmente disuelta. Llegué al juzgado 45 minutos antes, encontrándome con Vivian en el vestíbulo donde revisó nuestra estrategia una última vez. Llevaba 2 portafolios de cuero conteniendo documentación organizada de todo lo que habíamos reunido. La evidencia fotográfica de Marcus. Los registros financieros demostrando disipación y ocultamiento de activos. Las entradas del diario que había fotografiado. El testimonio de Rebecca Harley sobre el patrón de relaciones laborales de Silas y los hallazgos de la investigación interna de Morrison and Associates. Recuerde que las conferencias de conciliación están diseñadas para evitar juicio, instruyó Vivian mientras subíamos en el ascensor al 4º piso. La jueza Reeves escuchará a ambas partes y presionará hacia una resolución. Su trabajo es mantenerse serena sin importar lo que Silas o su abogado digan. Déjeme manejar todas las respuestas sustantivas. La sala de conferencias era agresivamente institucional. Luz fluorescente, alfombra gris, una mesa rectangular rodeada de sillas de oficina que habían visto mejores décadas. La jueza Reeves, una mujer a principios de sus 60 con cabello plateado y una expresión que sugería haber presidido incontables variaciones de este mismo escenario doloroso, llegó puntualmente a las 9 y se presentó con eficiencia profesional. Silas entró 3 minutos después con su abogado de oficio, un defensor público llamado Matthew Grant, que parecía simultáneamente sobrecargado de trabajo e insuficientemente preparado. Silas lucía sustancialmente diferente de como se había visto 6 semanas antes en la confrontación de nuestra puerta. Más delgado, con sombras bajo los ojos que hablaban de mal dormir y considerable estrés. Su traje le quedaba ligeramente suelto, sugiriendo una pérdida de peso que no había sido intencional. Cuando sus ojos encontraron brevemente los míos antes de sentarse al otro lado de la mesa, vi algo que podría haber sido vergüenza o quizás simple resignación agotada. La jueza Reeves comenzó estableciendo reglas básicas y explicando el proceso de la conferencia de conciliación. Luego invitó a Vivian a presentar nuestra posición. La presentación de Vivian fue clínica y devastadoramente exhaustiva. Recorrió la línea temporal de la aventura de Silas, respaldada por la documentación fotográfica de Marcus mostrándolo con Jennifer en la cabaña junto al lago, en restaurantes, realizando actividades domésticas que demostraban una relación establecida en lugar de encuentros aislados. Presentó los estados de cuenta de tarjeta de crédito demostrando $12,000 en gastos relacionados con la aventura cargados a nuestra cuenta conjunta. Introdujo la evidencia de la cuenta de ahorros oculta conteniendo $28,000 que Silas había desviado sistemáticamente de los activos maritales mientras me permitía cargar con la mayoría de los gastos del hogar. Detalló los hallazgos de la investigación interna de Morrison and Associates, que había resultado en la degradación de Silas y la transferencia de Jennifer por violación de las políticas de conducta laboral. Hizo referencia al testimonio de Rebecca Harley, sugiriendo un patrón de relaciones laborales inapropiadas que se extendía más allá de Jennifer. Presentó extractos del diario de Silas demostrando que había estado construyendo justificaciones para la traición en lugar de responder a un fracaso marital real. Matthew Grant intentó interrumpir varias veces,
tratando de argumentar que Illinois era un estado de divorcio sin culpa donde la conducta marital no debería influir en la división de bienes. La jueza Reeves lo cortó con la paciencia cansada de alguien que ha escuchado este argumento demasiadas veces. Consejero, aunque Illinois no reconoce la culpa como causal de divorcio en sí misma, la dilapidación de bienes por infidelidad conyugal influye absolutamente en la distribución equitativa, dijo ella con firmeza. Su cliente gastó $12.000 de fondos matrimoniales directamente en una aventura extramatrimonial y ocultó $28.000 en una cuenta separada que abrió específicamente para preparar su salida del matrimonio. Estos no son factores neutrales que el tribunal pueda ignorar al determinar una división justa de los bienes. Ver a Silas sentado al otro lado de esa mesa de conferencias mientras sus engaños eran catalogados públicamente en procedimientos legales oficiales me generó una respuesta emocional compleja que no había anticipado del todo. No era satisfacción exactamente. Aunque había un elemento de sombría vindicación al ver sus decisiones documentadas y reconocidas, era más bien una sensación de finitud, de ver cómo las consecuencias se cristalizaban en un registro oficial que definiría permanentemente el modo en que nuestra historia había terminado. Silas mantuvo los ojos fijos en la mesa durante la mayor parte de la presentación de Vivian. De vez en cuando lanzaba una mirada a los documentos que Matthew Grant le deslizaba, pero sin cruzar ni una sola vez la mirada con la mía. La tensión que cargaba en los hombros hablaba del profundo malestar que le producía ver sus traiciones privadas examinadas en ese frío foro público. La jueza Reeves convocó un receso de 15 minutos al término de la presentación de Vivian. Salí al pasillo, necesitando distancia de ese espacio claustrofóbico donde mi matrimonio estaba siendo desmontado sistemáticamente en cálculos financieros y terminología legal. Silas salió de la sala de conferencias unos 2 minutos después. Su abogado se quedó adentro, probablemente revisando documentos o preparando los débiles contraargumentos que pudieran existir dado lo contundente de las pruebas que Vivian había presentado. Silas se acercó despacio y se detuvo a aproximadamente 2 metros de distancia, con visible vacilación. Elisa, por favor, dijo, con una desesperación en la voz que nunca le había escuchado en nuestros 12 años juntos. Esto ha llegado demasiado lejos. Todavía podemos arreglar esta situación. Cometí errores graves, lo reconozco plenamente. Pero lo que estás haciendo ahora, destruir mi carrera, quitarme todo, esto parece más venganza que proporcionalidad. Miré a ese hombre al que había amado, confiado, con quien había construido una vida, y no sentí nada más allá de una observación clínica y distante. El vínculo emocional que alguna vez había definido mi comprensión de quién era yo en relación con él había sido cortado por completo bajo el peso acumulado de sus engaños. Venganza sería la exposición pública más allá de los procedimientos legales. Silas, respondí con calma. Venganza sería enviar las fotografías de Marcus a cada arquitecto de Chicago. Venganza sería contactar a la familia de Jennifer para explicarles exactamente cómo su hija pasaba los fines de semana. Lo que en realidad estoy haciendo es proteger bienes que intentaste robarme sistemáticamente y asegurarme de que asumas las consecuencias financieras apropiadas por decisiones que tomaste libre y repetidamente durante un periodo prolongado. Cambió de enfoque. Sus ojos adquirieron una calidad vidriosa que sugería emoción genuina o angustia fingida. ¿No recuerdas quiénes éramos juntos? ¿Esos 12 años ya no significan nada para ti? Me acerqué ligeramente, bajando la voz para que nuestra conversación no llegara a otros en el pasillo. Lo significaban todo para mí, hasta que tú decidiste que no significaban nada. No puedes convertir retroactivamente nuestra historia compartida en un arma después de haber pasado 6 meses planeando sistemáticamente tu salida y 6 días celebrándola en una cabaña junto al lago con tu jefa de proyecto. Su rostro se descompuso levemente ante la crudeza de mi respuesta. Antes de que pudiera intentar otro argumento, la asistente de la jueza Reeves nos llamó de vuelta a la sala. Los términos del acuerdo final fueron entregados con la eficiencia burocrática que reduce 12 años de vida en común a 15 minutos de lenguaje jurídico. Conservé la propiedad plena del apartamento y la hipoteca que yo había estado pagando. Silas no recibió participación alguna en el patrimonio, porque la jueza Reeves determinó que su conducta conyugal había dilapidado un valor equivalente. Recibí el 68% de nuestros ahorros conjuntos restantes, calculado sumando al saldo actual los $12.000 que él había gastado en gastos relacionados con la aventura y los $28.000 que había ocultado en la cuenta secreta,
para luego dividirlos proporcionalmente considerando mis contribuciones financieras sustancialmente mayores durante los 3 años anteriores. Silas conservó sus pertenencias personales, su vehículo y sus cuentas de jubilación, salvo la porción asignada a mí en representación de los años en que yo había sostenido económicamente su carrera durante periodos de inestabilidad laboral. La jueza Reeves determinó que no correspondía manutención conyugal en ninguna dirección, dado que ambos habíamos sido profesionales autosuficientes con ingresos comparables durante la mayor parte del matrimonio. La disolución completa de nuestra sociedad legal quedó articulada y formalizada en menos tiempo del que normalmente nos llevaba a elegir un restaurante para cenar. Matthew Grant le ofrecía a Silas reconfortantes palabras en voz baja de que aquello representaba el mejor resultado posible dadas las circunstancias, lo cual reconocí como el eufemismo legal que significa que no había tenido absolutamente ningún margen para negociar mejores condiciones. Firmé el acuerdo con pulso firme. Cada firma funcionaba como una puntuación, marcando el final definitivo de un capítulo muy largo y cada vez más doloroso. Silas firmó con manos que temblaban visiblemente mientras su abogado lo guiaba pacientemente por cada línea de firma requerida. De pie en los escalones del juzgado, con el viento otoñal cortando a través de mi abrigo, sentí que algo se desplazaba en mi pecho. No era alegría ni triunfo, sino el alivio de un peso que había cargado durante meses. Vivian estaba a mi lado, con la satisfacción profesional evidente en su expresión. Lo ejecutaste a la perfección, dijo, y comprendí que me estaba ofreciendo una evaluación profesional, no un consuelo personal. Documentaste de manera exhaustiva, te protegiste financieramente y no permitiste que la emoción comprometiera la estrategia. Por eso el acuerdo te favoreció de forma tan decisiva. Observé a Silas salir por la entrada del juzgado a unos 6 metros de distancia. Matthew Grant le hablaba en tonos demasiado bajos para escuchar mientras Silas miraba hacia ningún lugar en particular. Parecía más pequeño de algún modo, físicamente disminuido por el reconocimiento oficial de sus decisiones y sus consecuencias. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Lo vi buscar algo en mi rostro, quizás arrepentimiento, o algún sentimiento residual, o alguna apertura que pudiera explotar para intentar una reconciliación o renegociación. No le ofrecí nada más que el reconocimiento neutro de su presencia. Luego simplemente me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento donde me esperaba mi coche, avanzando deliberadamente hacia la vida que había estado reconstruyendo metódicamente mientras él estaba ocupado destruyendo la versión anterior. Vivian me acompañó hasta el coche y antes de que abriera la puerta, dijo algo que recordaría durante las semanas difíciles que siguieron. La venganza no consiste en hacer sufrir a alguien de manera proporcional al daño que te causó, dijo en voz baja. Consiste en asegurarte de que tú ya no sufras más. Eso es exactamente lo que acabas de lograr. Me alejé del juzgado comprendiendo que, si bien la disolución legal estaba completa, el procesamiento emocional continuaría por algún tiempo. Pero los cimientos estaban establecidos. Me había protegido cuando la protección era necesaria, había respondido al caos con estrategia en lugar de histeria y me había asegurado de que las consecuencias recayeran donde legítimamente correspondían. El trayecto de vuelta a casa desde el juzgado se sintió diferente a cualquier viaje que hubiera hecho en los 6 meses anteriores. La disolución legal estaba completa, formalizada mediante firmas y aprobación judicial que transformaron 12 años de vida en común en un hecho histórico antes que en una realidad presente. El peso que había cargado desde que descubrí aquel correo en el portátil de Silas se había aliviado parcialmente, reemplazado por algo que se sentía, de manera tentativa, como el comienzo de la paz. El apartamento al que regresé esa noche todavía guardaba rastros de nuestra vida compartida, pese a los cambios que había implementado durante su ausencia de 6 días. En las semanas siguientes emprendí una transformación más exhaustiva que convertiría ese espacio de museo de recuerdos en algo que reflejara únicamente mi propia estética y mis propias prioridades. La pintura comenzó el primer fin de semana después de la conferencia de acuerdo. Al principio había pensado contratar pintores. Los presupuestos me parecieron razonables hasta que sopesé el valor terapéutico de hacer el trabajo físico yo misma. Los beiges y grises neutros que Silas había insistido en llamar opciones sofisticadas y favorables para la reventa desaparecieron bajo los colores que yo había querido durante años, pero para los que nunca había abogado con suficiente fuerza como para imponerlos sobre sus preferencias. Verde azulado profundo en el salón, un tono que atrapaba la luz de los ventanales de suelo a techo de maneras que variaban a lo largo del día. Terracota cálida en el dormitorio,
creando una atmósfera que invitaba al descanso en lugar de evocar esterilidad. Verde salvia suave en lo que había sido nuestra habitación compartida y que ahora se convertía en un estudio dedicado exclusivamente a mí. Cada pared que pintaba se sentía como recuperar territorio que había ido cediendo gradualmente durante años de compromisos que, de algún modo, siempre se habían inclinado hacia sus preferencias en lugar de representar una negociación genuinamente equitativa. El esfuerzo físico resultó inesperadamente terapéutico. El movimiento repetitivo del rodillo sobre las superficies dejaba espacio a la mente para procesar emociones que había estado reprimiendo durante las fases estratégicas de documentación y gestión legal. Los cambios de muebles llegaron de forma natural. El sofá seccional moderno que Silas adoraba, y que yo siempre había encontrado agresivamente incómodo sin haberlo dicho nunca con suficiente claridad como para evitar su compra, fue donado a una organización benéfica que amuebla apartamentos para familias que salen de situaciones de desamparo. La mesa de comedor de cristal que mostraba cada huella dactilar y cada marca de agua, exigiendo un mantenimiento constante del que yo había acabado haciéndome cargo en solitario, fue reemplazada por una mesa de madera maciza comprada en una venta de herencia que tenía su propia historia y no requería más cuidado que una limpieza normal. Compré un sillón de lectura de cuero antiguo en una tienda de consignación de un barrio que nunca había explorado durante el matrimonio, y lo coloqué junto a la ventana por donde entraba la luz de la mañana con mayor generosidad. Ese sillón se convirtió en mi rincón favorito de todo el apartamento, un lugar específicamente reservado para las mañanas tranquilas con café y libros, actividades que no requerían adaptar los tiempos de nadie más. Las estanterías se fueron llenando poco a poco con títulos que había querido leer durante años, pero que de algún modo nunca había llegado a priorizar en la época en que mantener un matrimonio consumía una energía cuyo gasto yo no había llegado a reconocer del todo. Colgué fotografías de viajes en solitario que había hecho antes de conocer a Silas, recordatorios visuales de que yo había existido plena e independientemente antes de esa unión y seguiría existiendo plenamente después de su disolución. La transformación del espacio físico acompañó una transformación paralela de los vínculos sociales que habían quedado descuidados o debilitados durante los años del matrimonio. Clare y yo navegamos la complicada nueva dinámica que nuestra amistad había adquirido tras su confesión de haber visto a Silas con Jennifer meses antes de que yo confirmara la aventura por mi cuenta. Quedamos a cenar con regularidad durante varios meses, con conversaciones que a veces resultaban difíciles pero que, en definitiva, fortalecieron nuestra conexión a través de una honestidad renovada. Una noche a finales de diciembre, tomando vino en el bistró donde ella había hecho su confesión inicial, le dije algo que había estado elaborando desde aquella conversación. Entiendo la posición imposible en la que te encontrabas el diciembre pasado, dije con cuidado. Intentabas protegerme de acusaciones potencialmente falsas y al mismo tiempo respetar mi autonomía para descubrir la verdad a mi propio ritmo. Eran dos preocupaciones válidas que creaban una situación sin salida, sin ninguna opción claramente correcta. El alivio visible de Clare sugería que había cargado con culpa por su silencio durante meses. He tenido miedo todo este tiempo de que nunca pudieras perdonarme del todo por no haber dicho algo cuando los vi juntos por primera vez, admitió. Te perdono completamente, dije, y lo decía en serio. Pero necesito que me prometas que si alguna vez en el futuro observas algo preocupante, confiarás lo suficiente en mí como para que pueda manejar información difícil. Prefiero procesar una verdad dolorosa que seguir invirtiendo en una ficción cómoda. Ella lo prometió sin titubear, y nuestra amistad se profundizó a partir de ese intercambio. La honestidad que habíamos establecido en torno a su silencio anterior abrió espacio para una autenticidad mayor en todas nuestras conversaciones posteriores. También retomé el contacto con amigas de la universidad de las que me había ido alejando gradualmente durante los años del matrimonio. Mujeres que me habían invitado a viajes de fin de semana que Silas había desalentado sutilmente con expresiones de preocupación por el gasto o con preguntas sobre si de verdad quería pasar mis escasas vacaciones lejos de él. Oportunidades laborales que había cuestionado sembrando dudas sobre si la responsabilidad adicional valía el estrés extra. Aventuras que había descartado como impracticables con una suave mofa disfrazada de cariño. Al reconectar con estas mujeres, reconocí con incómoda claridad cuánto había encogido mi vida para acomodarme a preferencias y límites que había interiorizado como un compromiso razonable de pareja. El mundo siempre había sido más grande que la versión que yo había estado habitando. Simplemente había dejado de notar las fronteras que había aceptado. Algunas relaciones no sobrevivieron al divorcio. Varias parejas con las que habíamos tenido amistad durante el matrimonio fueron diluyéndose poco a poco,
aparentemente incómodas con el desorden de la separación o quizás sintiéndose obligadas a mantener lealtad a Silas a pesar de las circunstancias. Noté su ausencia, pero no la lamenté particularmente. Las amistades construidas principalmente sobre actividades sociales de pareja, en lugar de sobre una conexión individual genuina, resultaron insostenibles una vez que la configuración de pareja se deshizo. Las relaciones que permanecieron y se fortalecieron tenían una calidad cualitativamente distinta, más auténticas, construidas sobre quien yo realmente era en lugar de sobre quien había interpretado ser como parte de una unidad conyugal. 9 meses después de la conferencia de acuerdo, un martes sin ninguna particularidad a principios de junio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido que despertó en mí una leve curiosidad sobre su origen antes de leer el contenido. Ahora entiendo lo que destruí. Lo siento por todo lo que pasó. Espero que estés encontrando la felicidad en tu nueva vida. Me quedé mirando el mensaje varios minutos, sentada en mi salón verde azulado con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas que enmarcaban una vista que llevaba años contemplando, pero que solo recientemente había empezado a ver de verdad. Esperé sentir algo significativo. Rabia ante la insuficiencia de su disculpa. Vindicación de que por fin reconocía su responsabilidad. Dolor residual de las heridas que me había infligido. En cambio, sentí una leve curiosidad por lo que le había llevado a enviar ese mensaje precisamente ahora, seguida de una profunda indiferencia que era cualitativamente distinta al frío distanciamiento estratégico que había cultivado durante el proceso de divorcio. No era emoción reprimida. Era una ausencia genuina de implicación emocional, el equivalente psicológico de observar la vida de un desconocido desde una distancia considerable. No respondí. El mensaje no era realmente para mí, aunque estuviera dirigido a mí. Era para él. Un intento de aliviar su culpa mediante una contrición performativa que buscaba una absolución que yo no tenía ningún interés en conceder. Borré el mensaje y bloqueé el número. No por rabia, sino por la simple constatación de que Silas Montgomery se había convertido en alguien a quien yo había conocido en otra época, un personaje en una historia que había terminado de escribir y que no tenía ninguna intención de reabrir. Esa noche quedé con Clare en nuestro sitio habitual y mencioné el mensaje durante la cena. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a reconocer los momentos emocionalmente significativos. Consideré la pregunta con honestidad antes de responder. Nada, dije, reconociendo la verdad a medida que la articulaba. No siento nada respecto a él en concreto, y lo siento todo respecto a mi vida tal como existe ahora. Eso es lo que me dice que de verdad he sanado, no que simplemente lo estoy fingiendo. Clare levantó su copa de vino con una leve sonrisa. Por la nada, dijo, reconociendo tanto lo absurdo como la profunda verdad del brindis. Las dos nos reímos, y la conversación derivó de forma natural hacia otros temas que componían nuestras vidas actuales, sin detenerse en el pasado, que había sido procesado con suficiente profundidad como para no seguir exigiendo atención constante. El sobre amarillo que había representado la culminación de mi respuesta estratégica a la traición encontró su lugar permanente en una estantería de mi estudio, colocado donde lo vería cada vez que trabajara, pero no tan prominentemente como para dominar el espacio visual. Las amigas que venían de visita lo notaban de vez en cuando y preguntaban por su significado con una curiosidad que sugería que reconocían que entrañaba algo más allá de la papelería ordinaria. Un recordatorio de que la documentación derrota a la manipulación, explicaba cuando me lo preguntaban, y de que el pensamiento estratégico produce mejores resultados que la reacción emocional. Algunas se reían con cierta incomodidad, sin saber si bromeaba. Otras asentían con un reconocimiento que sugería haber navegado sus propias situaciones difíciles que habían requerido enfoques similares. Unas pocas pedían el contacto de Vivian, que yo proporcionaba sin dudar. Una noche a finales de otoño, casi un año después de haberle entregado a Silas los papeles del divorcio en la puerta de mi apartamento, saqué el sobre amarillo de su estantería y examiné su contenido por última vez. Las fotografías que había tomado Marcus, los registros financieros que demostraban el engaño sistemático, los documentos legales que habían formalizado la disolución. Sonreí levemente ante la anotación manuscrita de Vivian en una de las páginas. La cliente demostró un pensamiento estratégico excepcional a lo largo de todo el proceso. Recomiendo como modelo de preparación eficaz para el divorcio. Comprendí entonces, con una claridad que había ido desarrollándose a lo largo de meses, que el sobre amarillo nunca había sido realmente sobre la venganza, a pesar de cómo podría haber parecido el enfrentamiento a ojos externos.
La venganza habría implicado querer que Silas sufriera de forma proporcional al dolor que me había causado. Lo que yo había querido en realidad, lo que había logrado metódicamente, era protección frente al daño continuo, responsabilidad por las decisiones que habían deteriorado nuestra unión y el desmantelamiento de los desequilibrios de poder que él había creado y sostenido mediante un engaño prolongado. Lo que había querido era que él cargara con el peso apropiado de sus propias decisiones, en lugar de conseguir distribuir ese peso sobre mí a través de la culpa, la manipulación financiera o la reinterpretación de sus traiciones como algo causado de algún modo de manera conjunta por la disfunción conyugal. Él sobrevolvió a su estantería, transformado de arma en monumento, señalando las coordenadas precisas de mi transformación, de alguien que había absorbido la traición, a alguien que se había protegido cuando la protección se hizo necesaria. Esa noche me fui a la cama en un apartamento que me pertenecía por entero, legal, financiera y emocionalmente. El silencio que llenaba el espacio no se sentía vacío ni solitario. Se sentía completo. La atmósfera natural de una vida reconstruida según especificaciones que yo había desarrollado de manera independiente, sin negociación con alguien cuyas preferencias habían tenido siempre, de algún modo, un peso desproporcionado. Había aprendido algo esencial a lo largo del proceso de descubrir la traición y responder a ella estratégicamente. La paz no emerge de una venganza que equilibre el sufrimiento. La paz no viene de una reconciliación que empapela las grietas de una violación fundamental de la confianza. La paz llega de la certeza silenciosa de que te protegiste cuando la protección era necesaria, de que respondiste al caos con estrategia en lugar de combatirlo con un caos equivalente, y de que cerraste puertas que nunca debieron abrirse mientras avanzabas con paso firme hacia un futuro que solo tú defines. Esta historia de justicia estratégica te tuvo completamente cautivado. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Elisa le entregó a Silas ese sobre amarillo en la puerta y vio cómo el color le abandonaba el rostro al golpearle la realidad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias así. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida.